Pues hoy, como les decía, se celebra el Día de las Enfermedades Raras. 28 de febrero se ha instituido. Está aquí con nosotros Estefanía Plasencia, bienvenida, vicepresidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. 150.000 personas por encima en Canarias pueden padecer una de estas llamadas enfermedades raras. Sí, eso es lo que se estima con el porcentaje que actualmente trabaja la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hablamos de un 7% de prevalencia a nivel mundial y eso pues se traduce en unas posibles 150.000 personas en Canarias, ¿no? La realidad es que actualmente, según los últimos datos recogidos, no hay diagnosticadas en Canarias más de 30.000, lo cual la diferencia entre lo posible y lo real actualmente probablemente nos queden muchísimas enfermedades por diagnosticar. Además es una enfermedad que una de ellas se diagnostica de cada dos o tres personas con 2 años. Sí, los datos que tenemos actualmente, los datos que manejamos... Dos de cada tres diagnósticos, 2 de cada 3 pacientes con enfermedades raras se diagnostican antes de los 2 años, ¿no? En este caso, o sea, se determinan antes de los 2 años. Hablamos de enfermedades que afectan, pues, en la mayoría de los casos a niños, ¿no? Desde muy temprana edad. De ahí la importancia de un diagnóstico precoz, por lo que se reclama en días mundiales como este, ¿no? Y me ha llamado la atención uno de las estadísticas que han salido. El 80% de las personas que padecen enfermedades raras, la fisioterapia es importantísima, incluso ya para el resto de su vida, incluso con mejoras incalculables. Sí. Por supuesto, hablamos de un 80%, pues porque muchas veces no la medición no puede llegar más allá en este aspecto. Las enfermedades raras, en su mayoría, los pacientes nos presentan afectaciones neurológicas, presentan afectaciones respiratorias, en su mayoría también presentan hay muchos déficits, alteraciones de la movilidad, disminución de la movilidad, incluso dolor crónico, ¿no? Aquellos que llegan a edades avanzadas presentan un dolor crónico asociado a esa enfermedad rara. La fisioterapia puede ayudar en todos esos aspectos, ¿no? La fisioterapia pues tiene siempre un área asociada prácticamente a cada una de las áreas médicas, pues hay asociada un área de fisioterapia. En este caso, fisioterapia neurológica y respiratoria son las principales que trabajamos para las enfermedades raras y con eso muchas veces conseguimos que el paciente mejore. Muchas veces que no aparezcan determinadas secuelas, determinados problemas asociados a las enfermedades o en el caso de aparecer, pues que por lo menos se mantengan y muchas veces que mejoren en la medida de lo posible, en la medida que permite la propia enfermedad. Estamos viendo imágenes de fisioterapia, de enfermedades raras. Ven como ustedes aparece sobre todo en niños ya de pequeña edad y nos llama la atención. Por eso es importante, además de, como bien decía Estefanía, el detectar la detección precoz y el prevenir ya desde muy pequeño, porque bueno, puede ayudar casi, dicen que hasta un 90% en la mejora de la calidad de vida del pequeño o del afectado. Sí, efectivamente, y sobre todo esto se hace más importante en adultos, por supuesto, pero mucho más importante en el caso de los bebés. En el caso de los bebés hablamos ya no de un mantenimiento de la capacidad, no de un mantenimiento de la calidad de vida, sino precisamente una implementación. En muchos casos estos niños pues no han terminado su desarrollo psicomotor. Si no lo han terminado, o sea, se nos pueden quedar muchos aspectos por el camino y de ahí la relevancia que tiene la fisioterapia en este aspecto y, como decimos, el diagnóstico precoz y por supuesto el buen asesoramiento, porque en muchas ocasiones previo al diagnóstico hablamos que el 40% de personas que se tratan o tienen un tratamiento mal. Sí, o sea, no adecuado. Efectivamente, no un mal tratamiento, es muy raro que ocurra un mal tratamiento, pero sí un tratamiento deficitario, pues porque no llegamos a un diagnóstico. En muchos casos los pacientes no reciben tratamiento, ya sea de fisioterapia, que es uno de los principales, pero incluso pues tratamiento de otras disciplinas como puede ser logopedia, terapia ocupacional o incluso cualquiera de las especialidades médicas, no reciben ese tratamiento hasta el diagnóstico. Y en muchas ocasiones el diagnóstico no llega hasta aproximadamente los 5 años. Perdemos mucho tiempo por el camino, mucho tiempo y, como digo, mucha funcionalidad y mucha calidad de vida. Por eso hoy es el día para reivindicar, para sobre todo nuestras autoridades se pongan las pilas, porque quizás las llamamos enfermedades raras y pensamos que con recaudar dinero, marcharnos fuera a poder solucionarle el problema a un familiar está todo hecho, pero aquí tenemos verdaderos profesionales que pueden hacer una gran labor previa a, pues por ejemplo, si hay necesidad de marcharse fuera. Claro, por supuesto, o sea, lo principal empieza aquí, ¿no? Lo principal lo tenemos cerca de casa. El problema está precisamente en la falta de derivación. Como digo, no es necesario un diagnóstico, no es necesario un determinado nombre sobre el papel para darnos cuenta de que el paciente tiene un problema, y si el paciente tiene un problema, pues
aunque no hayamos llegado a ese diagnóstico precoz, porque muchas veces pues hablamos de mutaciones genéticas, de todo tipo de patologías que requieren unos estudios mucho más costosos y mucho más largos en el tiempo, pero durante ese tiempo el paciente está perdiendo, evidentemente, si no se deriva a los profesionales adecuados. Y en este caso, pues como digo, la fisioterapia puede estar ahí porque esos signos y síntomas que aparecen, que nos hacen saltar las alarmas para decir, bueno, pues igual mi hijo tiene una enfermedad rara, el fisioterapeuta puede estar ahí para precisamente ayudar en ese desarrollo psicomotor, intentar mejorarlo en todo lo posible, mejorar todo aquello que se va perdiendo, al margen de que ya tengamos un nombre sobre el papel, como digo, y por supuesto al margen de tener que derivar pues tal vez un paciente fuera porque no haya una unidad determinada aquí, antes de ese diagnóstico. Pues Estefanía, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, porque a veces quizás la labor del fisioterapeuta la derivamos solamente pues cuando tenemos, por ejemplo, algún problema de muñeca, de hueso, y no, vean ustedes la importancia de la labor de estos profesionales. Gracias. Muchas gracias a ustedes.